muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Antes que nada, pues bueno, quiero agradecerle a todos los que se tomaron el tiempo de estar aquí el día de hoy, especialmente a la gente de Inteligencia Dental, a la gente de Ormco, Rebeca, muchas gracias por la invitación, a Jorge Olea. Y pues bueno, me da mucho gusto poder compartir con ustedes este tema interesante, que es algo que hacemos todos los días, pero a veces pues siempre podemos mejorar. Ahora, el tema del día de hoy de lo que vamos a hablar es acerca de protocolos efectivos o qué podemos hacer para mejorar nuestra cementación de brackets, ya sea directa o indirectamente. En este día voy a platicarles acerca de cómo hacerlo, bueno, con el sistema Damon, y también vamos a platicar un poquito de cómo hacerlo con la técnica indirecta con el sistema Insignia, que es ortodoncia personalizada. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar y como siempre, me gusta iniciar con una frase, esta me gusta mucho, que dice que el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento. Para todos los que ya tenemos tiempo haciendo la ortodoncia, los que apenas están, pues bueno, el proceso mecánico de colocar o cementar un bracket es algo que es bastante sencillo. Si te acuerdas de los pasos, los vas haciendo, pues bueno, es algo que relativamente es fácil, es por eso que nos sucede mucho en nuestra profesión, que mucha gente lo hace, pero realmente hay veces que son pequeños detalles que con el paso del tiempo los vamos evitando o se nos van pasando y empezamos a tener errores o fallas en la colocación de nuestros brackets, ¿verdad? Ahora, hay por ejemplo, fallas de posición, ¿verdad? Hay fallas por ejemplo, de que no se hizo bien el procedimiento. Entonces, es bien importante para nosotros entender o clasificar, por ejemplo, en nuestro consultorio, si se te caen mucho los brackets, pues bueno, ver qué estamos haciendo mal o darnos cuenta si el paciente es el que lo está haciendo. Entonces, también es importante como clasificar cuando tenemos mucho desprendimiento de brackets. Ahora, los temas o lo que vamos a hablar el día de hoy, voy a dividirlo en tres partes. Primero vamos a hablar de las estrategias de colocación de brackets, también vamos a hablar de técnicas básicas de cementación y el cementado de brackets con el sistema Insignia, ¿verdad? Que es el sistema personalizado. Entonces, estos son los tres puntos que vamos a abarcar el día de hoy. Y para comenzar, pues bueno, vamos a hablar con las estrategias de colocación de brackets. Y estas se aplican para cuando estamos con brackets metálicos, por ejemplo aquí el Demon Q, o con un bracket estético también. Realmente el procedimiento o el proceso es prácticamente igual. Ahora, ahorita ya con toda la tecnología que tenemos con ortodoncia digital, pues bueno, en teoría, pues aquí tenemos por ejemplo una computadora que es un procesador, es un ordenador, puede hacer muchas funciones rápido y al mismo tiempo porque así está diseñada una máquina. ¿Sí? Por ejemplo, cuando vamos a hacer una ortodoncia digital, que vemos que los dientes, el ordenador con los logaritmos que tiene, los va acomodando, los va enderezando, me va haciendo las compensaciones necesarias según la información que yo le ponga. Por eso se llaman procesadores, porque procesan la información más rápido, y también se llaman ordenadores porque lo tienen todo ordenado. Ahora, el cerebro humano, obviamente, tenemos muchísimo más capacidad de almacenaje, pero ahí tenemos metidos que si el juego del fútbol, que si el supertazón, la novela, el TikTok, ahí tenemos demasiada información que la verdad la mayoría es inútil, pero a veces cuando lo ocupamos, pues por ahí la tenemos perdida, ¿no? La capacidad de una computadora, por ejemplo, esta es de 250 gigabytes, y para que se den una idea, la capacidad que tenemos en nuestra mente es de 2.5 petabytes, que equivale a 2.5 millones de gigas. Si fueras a almacenar información en tu cerebro, tendrías toda esa capacidad. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Pues bueno, a veces no lo tenemos ordenado, no lo tenemos a la mano para poderlo hacer de una manera eficiente y rápida. Esta imagen es del manual de biomecánica que yo tenía en el posgrado. Yo estudié hace 20 años y este era del manual del maestro que me daba biomecánica, que él había estudiado unos 10, 15 años antes. Entonces, así fue como a mí me enseñaron a pegar los brackets, es decir, las alturas van a corresponder a esto, ¿verdad? Y ahí decía que teníamos que modificar, por ejemplo, dependiendo de la forma, si teníamos una cúspide muy larga, de repente la posición artística de los incisivos. Y yo me acuerdo que le puse un asterisco a esa parte porque pues, para mí yo lo consideraba algo importante en la clase, pero obviamente pues es algo súper básico entender la posición de los brackets. Pero a nosotros, digo, nos enseñaron como una receta de cocina. Ya después, con el paso de los años, bueno, por ejemplo, después MBT o la técnica, sacaron una tabla de posición de brackets dependiendo también del tamaño dental, porque sabemos que los dientes no todos tienen el mismo tamaño
Entonces nosotros tenemos que aprender a que, o sea, tenemos que, vaya, lo interesante fue de que podíamos nosotros ya empezar a personalizar de alguna manera la posición del bracket dependiendo del paciente. Ahora, siempre es bien importante cuando nosotros vamos a colocar brackets en un paciente es pensar dónde queremos tener esos dientes. Y eso, pues obviamente se basa mucho en el diagnóstico estético macro, estético del paciente, la sonrisa, la mini estética. Nosotros tenemos que pensar dónde queremos ponerlos. Obviamente, ya haciendo ese diagnóstico y ese plan de tratamiento, que pues, digo, no me voy a adentrar mucho en eso de lo del diagnóstico, pero ya podemos nosotros más o menos saber en qué posiciones los queremos poner dependiendo de la sonrisa que queremos dejarle a nuestro paciente. Les comparto este artículo del doctor Balut, donde aquí ya estamos, esto es del 2019, donde ya estamos hablando de las estrategias para la posicionamiento de brackets dependiendo de la estética del paciente. Aquí ya dependiendo del tipo de sonrisa, si tienes un paciente con una sonrisa baja, sí, que no enseña nada de diente, pues bueno, vamos a procurar colocar los brackets un poquito más gingivales para poder crear o marcar un poquito más lo que es la línea de la sonrisa. Cuando tenemos una sonrisa promedio, la altura, y cuando tenemos una sonrisa alta, cuando nos están enseñando muy sencilla, pues bueno, ponerlo en una altura promedio. Ahora, esta pregunta me la han hecho mucho porque de repente vamos a ver pacientes o casos donde los brackets se ven muy, muy gingivales. Hay que entender que obviamente que muchos doctores lo que hacen es un muy buen diagnóstico y un muy buen plan de tratamiento, o sea, bueno, un correcto diagnóstico y un perfecto plan de tratamiento para sus pacientes, donde si ven que hay una anomalía de tamaño dental, la modifican antes de pegar los brackets. Entonces vamos a ver dientes largos con el bracket muy gingival, pero porque previamente ya tuvo un tratamiento restaurador o un tratamiento gingival, ¿ok? La altura, pues bueno, depende, como les digo, si tenemos una sonrisa baja, queremos aumentar esa altura para que se muestre más. Es bien importante no dejar a la misma altura los premolares. A veces es un gran error que cometemos, ponerlos a la misma altura y de repente tenemos mordidas abiertas. Y ahí, obviamente digo, esto está basado en promedios de tamaños dentales ideales, ¿verdad? Cuando tenemos una sonrisa baja, una sonrisa promedio y una sonrisa alta. Aquí, por ejemplo, en el artículo también nos menciona que la parte inferior, pues bueno, prácticamente lo vamos a dejar estándar. Lo que buscamos en el arco inferior es más que nada nivelar lo que es la curva SPI. Ahorita más adelante les voy a mostrar las variantes que vamos a hacer en el arco inferior si tenemos una mordida abierta o tenemos una mordida profunda. Y pues bueno, aquí también estas son las estrellas posicionadoras que nos comparte el doctor Balut, hablando de, porque ya tenemos ya, ahora sí para ser muy precisos, en altura hasta de punto 25, dependiendo obviamente de cada paciente. Entonces, pues bueno, ya podemos variar esa posición. Y pues bueno, un consejo, digo, cuando vamos a hacer un cementado directo, yo siempre les recomiendo que utilicen un espejo grande como está aquí. Yo esta foto ya hace algunos años, ahorita obviamente ya estamos todos bien tapados al trabajar, pero utilizar lupas para trabajar, para poder magnificar lo que es la área donde estamos trabajando. Y les recomiendo muchísimo utilizar lupas y utilizar un espejo grande porque este nos va a ayudar a tener una visión del campo donde estamos trabajando mucho mayor, ¿verdad? Y va a ser mucho, mucho más fácil para poderlo hacer. Ahora, dentro de las técnicas o los protocolos básicos, ahorita vamos a platicar de eso. Hay que entender que todo lo que sucede es por algo, ¿verdad? Nada va a ser un error, todo lo tenemos que ver como un aprendizaje. Como les platicaba al principio, si tienes fallas o, por ejemplo, se le cae el bracket a tu paciente, hay que tratar de entender por qué. Supongamos que se cayó el bracket y el bracket está lleno del adhesivo y en el diente no hay nada. Por lo general decimos que fue una falla en el proceso de preparación del diente. Cuando es al revés, por ejemplo, que tenemos la malla limpia y todo el adhesivo en el bracket, quizás nuestro error fue que no colocamos adecuadamente lo que era que no manipulamos correctamente la resina en la base del bracket y pues el desprendimiento fue muy fácil o se te contaminó también. O si es mezclado, a lo mejor es porque el paciente también pues fue un abuso, mordió algo muy duro y obviamente se desprendió el bracket y ahí hay que ver si pues regañamos al paciente o por algunas veces las mordidas, sobre todo una cúspide que esté chocando, pues bueno, desarticular.
Ya en noviembre hicimos otro webinar acerca de desarticulación, donde dependiendo del tipo de la mordida del paciente vamos a colocar lo que son los turbo bites o los topes de mordida. Entonces, siempre es importante entender por qué. A mí por muchos años, y te los comparto, me pasaba que de los brackets, por ejemplo, de los molares, de los segundos molares, casi siempre se me caía el del lado izquierdo. Para los que somos diestros o trabajamos del lado derecho del paciente, yo nunca entendía por qué. Dije, bueno, ¿qué estoy haciendo mal para que suceda eso? Y simplemente a veces es cuestión de observar lo que estás haciendo. Cuando uno es diestro, estás al lado derecho del paciente, casi siempre le pides al paciente que se voltee un poquito hacia donde estás tú, y obviamente la mandíbula se cae hacia ese lado. Entonces, ya sea el tipo de abrebocas que estés utilizando, un OptiView, un tipo NOLA, el que tú quieras, el campo operatorio podemos despegar un poquito lo que es el carrillo y es más fácil colocar el bracket del lado derecho. Pero ¿qué hacemos cuando vamos a colocarlos del lado izquierdo? No modificamos la posición del paciente, simplemente así como está, a veces lo inclinamos más hacia el lado derecho, entonces se cae más la mandíbula y el espacio que tenemos entre el carrillo y el molar se reduce mucho y es muy frecuente la contaminación. Entonces, cuando me di cuenta de eso, pues ya lo que hago es tratar de poner al paciente derecho, que mueva la mandíbula hacia el otro lado, y ya mejoro un poquito más mi campo de trabajo, sobre todo en los segundos molares, que son piezas que nos pueden dar más lata, ¿no? Entonces, digo, como tip, si les pasa lo mismo que a mí, que de repente en su kit de brackets les sobran segundos molares del lado derecho y los que más cambian son los del lado izquierdo, probablemente es una falla en la posición o cómo estamos manipulando al paciente al momento de trabajar. Lo que es bien importante es la preparación. ¿Ok? Yo le recomiendo mucho siempre cuando vamos a colocar brackets, hacer una profilaxis y quitar todo el sarro, sobre todo en piezas posteriores, que es donde tenemos el campo operatorio un poquito más disminuido, perdón, el campo visual más disminuido, quitar bien todo lo que es el sarro, pulir muy bien. La preparación del diente es bien importante. Vamos a hacer una profilaxis, una copa de hule o con un cepillo. Vamos a utilizar una pasta sin base de aceite. Pueden utilizar piedra pómez con agua, que es lo que va a limpiar. Ahora, hay muchas personas que también hacen un paso de colocar un poquito con un cotonete que no esté muy empapado con hipoclorito sobre la superficie vestibular. Eso es para desproteinizar el esmalte, pero es bien importante quitar toda la placa dentobacteriana, todo el sarro y luego ya hacer ese procedimiento. Ahora, es bien importante para nosotros, ya una vez que pulimos, que limpiamos bien, hay que lavar y secar por completo. Un gran error que he visto o que se comete es que de repente se lava, pero no secas por completo antes de colocar lo que viene siendo el grabador, el ácido grabador. ¿Y qué es lo que sucede? Si hay saliva o hay agua sobre la superficie del diente, el ácido no va a trabajar igual. Ahora nosotros vamos a colocar ácido fosfórico al 35%, podemos colocarlo en gel. Muchos doctores lo que hacen es colocarlo con un gel que sea de color para poder verlo. Hay otros que son líquidos. El tiempo mínimo que tiene que estar ahí son más o menos 15 segundos. Siempre recomendamos que sean 30 para que sea como que un tiempo estandarizado. 30 segundos en piezas permanentes vamos a colocar lo que es el ácido grabador y 60 segundos en piezas temporales, ¿sí? Tiene que aumentar un poquito más el tiempo de que esté el ácido sobre la pieza en caso de que tengamos que colocar algún bracket, algún botón o algo sobre una pieza temporal, el tiempo es un poquito mayor. Ahora, después de esta parte, digo, si ven aquí la imagen, yo utilizo un eyector quirúrgico para remover lo que es el ácido, ya sea en gel o en líquido primero, pero lo voy a absorber porque no quiero que caiga en la boca del paciente porque sabe feo. Y después vamos a lavar y secar muy bien todo lo que es el grabador. Ahora, aquí, como un consejo, hay que, de perdido, 10 segundos de lavado con agua cuando estamos utilizando un ácido líquido y 20 segundos cuando estamos con un ácido en gel. ¿Por qué? Porque nosotros visualmente ya no lo estamos viendo, pero todavía quedan partículas de ácido ahí. Entonces es bien importante lavar muy bien, irrigar con agua y secar perfectamente bien antes de colocar lo que es el primer o el bonding que vamos a hacer en este caso. Ahora, es bien importante ver que tengamos este aspecto blanco escarchado, ¿verdad? Que se vea perfectamente bien. Si lo vemos moteado es que hubo saliva, contaminación ahí. Acuérdense siempre de Olaf, que se vea perfectamente blanco
Lo que puede suceder, por ejemplo, en piezas posteriores, si no lo ves completamente blanco, a veces la textura de lo que viene siendo la cara vestibular de los molares puede ser un poquito más rugosa o más irregular. Si ese es el caso que tienen con su paciente, la recomendación que yo hago o lo que yo hago con mis pacientes, agarro una fresa de diamante de una banda amarilla, así de grano muy fino, la paso ligeramente por vestibular, obviamente que esté limpio el diente, vuelvo a secar, a grabar y ahora sí ya se tiene que ver de esta manera, ¿ok? A menos que tengamos un problema, una anomalía, una melogénesis, un problema ya en el esmalte, pues bueno, tenemos que ver esta superficie blanca completamente y ya una vez que lo tenemos blanco, ahora sí vamos a colocar el bonding, lo que es por ejemplo, este es el ortosolo, que este es un bonding universal, que es muy bueno para colocarlo. Tienes que tener que esté seco, lo colocas, tiene que ver brilloso, no mojarlo demasiado tampoco a veces lo colocamos con unas brochas que deja demasiado material, el microbrush nos va a dejar mucho menor y ahora sí ya vamos a proceder a colocar lo que es el bracket. Ahora, en cuanto a lo que es el bracket o la base del bracket, es bien importante entender que todos los brackets, dependiendo del que estamos utilizando, ya sea un bracket estético, un bracket metálico o en las diferentes marcas, vamos a tener diferentes tipos de malla. La función de la malla es para que tengamos una retención mecánica. Entonces, ¿cuál es uno de los grandes errores que hacemos cuando nosotros colocamos la resina sobre el bracket? Hay veces que nada más ponemos tantito y lo agarras con el guante y lo quieres empujar con un guante o con el dedo, el asistente así con el dedo, ni siquiera con guante lo está empujando. Es bien importante y ese es un consejo que me gustaría que se lo llevaran el día de hoy. Vamos a untar bien, hagan de cuenta como si estuvieran poniéndole lo que más les gusta al panecito. Bueno, con una espátula, obviamente puede ser de plástico, puede ser una espátula de resina, untar muy bien lo que es el material para que entre dentro de lo que es la malla del bracket. Si hay necesidad de colocar un poquito más ya después para que ya se desparrame. Pero esta parte es bien importante porque muchas veces nada más ponemos una pequeña bolita y lo empujas con el dedo y ni siquiera está dentro de la base, ponemos el bracket, fotocuramos y se desprende y se queda todo el material ahí. Entonces, esta parte es bien importante para que evitemos tener problemas con el desprendimiento. Y como tip adicional, podemos mojar lo que es la espátula un poquito en el mismo primer para poder manipular mejor lo que es este material. Aquí, por ejemplo, este es el Blue Glue, que este lo utilizamos, que es un adhesivo para cuando trabajamos con brackets estéticos. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de adhesivos de que cambien de color? Es de que al momento que lo colocamos, podemos observar nosotros el excedente de material para poderlo retirar de una manera mucho más sencilla. Y también al momento, porque cuando lo fotocuramos, ahora sí ya cambia de color, ya no se queda de color azul. Y otra ventaja es que al momento, cuando retiramos los brackets, al momento que estamos quitando nuestro material, lo estamos puliendo, ustedes saben que si estás irrigando, a veces no alcanzas a ver cuál es la resina. Con este tipo de adhesivos, al momento que estás quitando, ya sea con una fresa multicuchillas, con una piedra Arkansas, con lo que te guste trabajar, obviamente trabajamos con irrigación, entonces puedes ver el cambio de color. A veces lo que hacemos, cortamos un poquito la irrigación, echamos aire para ver dónde se ve la resina y seguimos puliendo. Esta es una ventaja de este tipo de adhesivos. Este es otro, el Green Glue, que también, como les digo, es bien importante en todo lo que es la superficie. Aquí estamos con un tubo de un molar, no nada más en la parte mesial, tienes que untarlo en toda lo que es la base para que entre lo que es el adhesivo entre la malla. Y ahora sí, una vez que lo ponemos, ahora sí ya lo llevamos hacia el diente. Este es el otro Green Glue y este también es un material para brackets metálicos que podemos utilizar. Sea la resina que estemos utilizando, es bien importante, obviamente, bueno, quitar el excedente. Ahora, el tiempo de luz. Hay muchas lámparas ahorita en el mercado que son de 3 segundos, de 2 segundos, de repente tengo alumnos que tienen ese tipo de lámparas, que les mando un saludo si me están viendo ahorita. Yo les sugiero, realmente es como un acto de fe. Ahorita hay muchas lámparas en el mercado, inclusive hay unas lámparas que podemos conseguir de muy, muy económicas. La verdad es que muchas de ellas tienen una muy buena intensidad de luz, pero es bien importante, por ejemplo, entender que cuando estás trabajando con un bracket metálico, yo siempre lo que hago, principalmente para que se fotocure bien la base del bracket donde está el diente, pongo siempre la lámpara, aquí por ejemplo en la imagen, hacia oclusal o hacia incisal. Lo que vamos a ver nosotros es cómo el diente se va a ver irradiado de luz, entonces ya va a empezarse a fotocurar. La cantidad mínima
de luz que necesita la resina para activarse es de 6 segundos. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Entonces, por lo general, 10 segundos sobre la parte oclusal y los otros 5 y 5 dependiendo mesial o distal o como estamos trabajando. Hagan de cuenta que es como si tuvieran un cuadro y le quieres poner luz atrás o un espejo. Así se tiene que ver lo que es el bracket, ¿verdad? Con la luz por la parte posterior irradiado alrededor de lo que es el bracket, ya sea metálico. Si es un bracket estético, no hay necesidad tampoco de tanto tiempo, porque el mismo material, como es translúcido, pues bueno, la luz va a penetrar y va a poder endurecer lo que es este material. Entonces, como les digo, siempre 20 segundos en promedio, mínimo 6 segundos para que ese fotocurado o esa reacción química se pueda dar. Y pues bueno, ya después, la prueba de fuego, cuando quitamos el jig del bracket, si lo estamos utilizando, entonces eso nos va también a como que, ahí va a ser como que vamos a darnos cuenta si realmente lo pegamos bien o no. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de la colocación paso por paso, cómo lo hacemos en cada uno de los dientes. Yo, por ejemplo, a mí me gusta iniciar siempre por los segmentos posteriores, del lado derecho, luego del lado izquierdo y al final coloco en la parte anterior. Entonces, el segundo molar superior, como les mencionaba, de repente puede ser la pieza más difícil de acceso para colocarlo, ¿verdad? Entonces, es bien importante, digo, por ejemplo, aquí los tubos tienen este surco, colocarlo en una buena posición mesiodistal. A ver, vamos a tener ocasiones en las que por anatomía del diente a lo mejor no se adhiere perfectamente bien lo que es el bracket, hay que pegarlo en la posición correcta y si nos queda ligeramente desprendido, ¿verdad? En distal o mesial por alguna anomalía de la corona, después le podemos poner un poquito de resina con una espatulita, con una resina fluida para que rellene ese espacio. Pero siempre hay que colocarlo siempre en el centro mesodistal y la recomendación en cuanto a altura es que esté, por así decirlo, 1 milímetro, ¿sí? Más ese incisal que el primer molar. ¿Por qué? Porque es bien común en los molares superiores que si nosotros los colocamos demasiado gingival, se va a caer la cúspide palatina y me va a abrir la mordida. Si a ustedes les pasaba cuando empezaron a trabajar o les sucede de repente que la boca del paciente tiene una muy buena oclusión, entonces pones brackets y a la siguiente cita viene con la mordida abierta, muchas veces es por la posición del segundo molar. El primer molar, digo, este es un bracket, lo que vamos a buscar también es colocarlo mesodistalmente, que la anatomía de los tubos nos da con lo que viene siendo el surco. Hay que recordar que siempre tenemos un offset, o sea, un pequeño escalón hacia afuera en el molar superior para poder rotar el molar de una mejor manera. Aquí la altura, pues bueno, vamos a tratar de ponerlo siempre en el centro de la corona, ¿verdad? Podemos seguir la tabla de posición o ver clínicamente, ¿verdad? Ponerlo en el centro, tratar de ponerlo en el centro de la corona y pues bueno, como les mencionaba, colocar siempre la lámpara oclusal para que tengamos un buen fotocurado. ¿Cuál es el problema a veces? Que los molares, sobre todo en pacientes adolescentes, tienen la corona clínica corta, entonces si tú lo quieres poner a una cierta altura, cuando tenemos ese caso donde no podemos medirlo, ¿sí? Entonces vamos a tener que ponerlo donde tengamos mejor espacio, por así decirlo, y pues ya no nos podemos basar, por ejemplo, en la regla o en la exposición. Y ahí lo que vamos a hacer para continuar con los premolares, vamos a ubicar lo que es la cresta marginal, ¿verdad? Y tratar de alinear esas crestas marginales para que el molar me quede a esa altura. Un consejo, lo que yo a veces hago cuando tengo estos casos, voy aumentando, por ejemplo, la distancia, hay un efecto que es de cuña, que es como el arco de la sonrisa, pero en la parte lateral, lo que hacemos es aumento la distancia que hay desde la base del bracket, donde está colocado hacia la cúspide. Esto es obviamente si tienes cúspides de un tamaño normal, ¿verdad? Que no están desgastadas. En un paciente clase 2, de repente estas cúspides están planas por la oclusión, o en un paciente adulto. Entonces, irlo aumentando ligeramente 1 milímetro, vean cómo se ve aquí, y esto nos puede dar una buena pauta para nosotros entender o a marcar bien esa línea de sonrisa. A veces si los dejamos los premolares a la misma altura y son de diferente tamaño, pues vamos a tener ahí una mordida abierta lateral. ¿Cómo lo vemos clínicamente así? ¿Verdad? Conforme vamos yéndonos hacia adelante, es como un tip nada más para que verifiquen que vaya a quedar bien. Porque de repente en el tratamiento vamos a tener a veces con pacientes que tenemos mordidas abiertas en esta zona. ¿Y a qué se debe? A que no colocamos el bracket o no los alineamos con las crestas marginales entre molar y premolar, lo que es el molar, el segundo y el primer premolar. Ya una vez
que, por ejemplo, colocas el lado derecho, el lado izquierdo, en teoría es más sencillo, no por lo que les mencionaba de la posición del paciente, pero lo único que vamos a hacer es como que espejo, decir, bueno, si si el lado derecho lo puse a 3 milímetros, el lado izquierdo igual. Entonces podemos copiar, ¿verdad? Un lado con otro si están en las mismas circunstancias y ya, ahora sí, una vez que nosotros ya tenemos colocado los brackets de la parte posterior, pues bueno, yo lo que hago ya coloco la parte anterior. ¿Por qué me espero al final? Porque siempre quiero medir muy bien las alturas para lo que es el arco de la sonrisa. Entonces, bueno, el incisivo central, pues bueno, ese es un diente que lo vamos a colocar siempre mesiodistalmente, buscar que sea en el centro y en la altura dependiendo del caso que lo queremos colocar. El lateral superior puede ser un diente que vamos a tener la anomalía de tamaño dental. Si tenemos un diente muy pequeño, si un lateral muy pequeño, la recomendación es ponerlo más ese incisal para que el margen gingival coincida con lo que viene siendo el central y el canino. A veces el error es que tenemos un lateral muy chiquito y lo ponemos si pongamos el central lo tenemos a 5 y ponemos a 4.5 el lateral y el lateral está demasiado pequeño. Lo único que va a pasar es que lo vamos a extruir y vamos a tener una diferencia en márgenes gingivales. Hay que anticipar si en ese paciente vas a hacer una restauración al final del tratamiento, entonces colocarlo en su posición para poder después restaurarlo. El canino, la variante con el canino vamos a ubicarlo, vamos a tratar de colocarlo ligeramente más hacia mesial, ¿verdad? Con el contorno principal. Un gran error que tenemos a veces es colocarlo en el centro, o un error que a mí me pasaba que lo colocaba en el centro mesodistal y pues bueno, después tenía una giro o mesoangulación del canino en la parte superior. Entonces siempre es importante, como les digo, ligeramente hacia mesial lo que son los caninos y en este caso estamos con un espejo grande viendo todo el campo operatorio porque nos va a dar una mejor visión de lo que estamos haciendo al momento de trabajar. Es importante también hacer una ameloplastía o arreglar bordes incisales antes de colocar los brackets. A veces tenemos un diente desgastado, fracturado, pues bueno, o una ligera esquinita, sobre todo en laterales, pues bueno, es buen momento antes de colocar los brackets, ajustar las cúspides que estén muy puntiagudas, sobre todo en pacientes adolescentes, o dientes desgastados, arreglar lo que viene siendo la forma de la corona clínica. Y vamos a tener muy raras ocasiones, pero en algunos pacientes que tengan dientes muy anchos, a veces vamos a colocar un poquito más hacia mesial algunas piezas, sobre todo las más anchas, como en este caso el central. Véanlo, no está en el centro, está ligeramente hacia mesial. Si hubiera dejado ese diente en el centro, pues bueno, me hubiera quedado un poquito rotado. Entonces, es bien importante también ver la anatomía de la cara vestibular de los pacientes. Hay veces que tenemos unas crestas marginales muy grandes o tenemos textura, muy texturizado el esmalte, pues bueno, hay que anticipar si vamos a pulir esa parte o si le vamos a agregar resina para que quede más lisa la superficie y tengamos una mejor adhesión, porque a veces los problemas de rotación en los dientes anteriores es precisamente por eso. Y una vez que tenemos nuestros brackets en la parte anterior, pues bueno, por lo general una altura tradicional es decir que el canino y el central están a la misma altura, el lateral 0.5 más abajo, pero si yo quiero aumentar o mejorar lo que es el arco de la sonrisa, pues bueno, en lugar de que estén igual lo que es el canino y el central, vamos aumentando, por ejemplo, aquí en este caso el canino a 5, el lateral a 5.5 y el central a 6. El lateral también lo aumentamos siempre y cuando sea un diente que tenga un tamaño normal. Si tienes un lateral pequeño, no lo puedes poner así porque si no, pues va a ver muy extraño el margen gingival. Tenemos que tomar en cuenta eso. Esto es siempre y cuando tengas tú un tamaño de corona clínico normal, ¿ok? Y así ya vamos a proteger el arco de la sonrisa, que es bien importante, sobre todo porque esto te da una sonrisa mucho más estética, mucho más bonita. Hay veces que tenemos que hacer gingivectomías o un tratamiento periodontal previo para poder colocarlos en esa altura o restauraciones, como en esta paciente se hizo restauraciones y también se hizo una gingivectomía, porque al inicio de su tratamiento, una pacientita de 13 años, vean cómo no enseña casi nada de diente. Y un paciente de esta edad tiene que enseñar diente. Entonces, vamos alineando, se va haciendo las restauraciones, hacemos la gingivectomía y al final, pues bueno, ya tenemos una sonrisa más bonita y más acorde a un paciente de esa edad. ¿Ok? Ahora, ¿qué consideraciones especiales vamos a tener? Sabemos que vamos a tener variantes de tamaño y forma, lo que les platicaba hace rato, y es bien común, sobre todo en laterales y segundos premolares, y son las piezas donde más error de colocación tenemos. Otra cosa importante, ya cada vez más trabajamos con adultos,
Los signos de envejecimiento en los dientes se van a representar principalmente por desgaste dental y por cambio de color. Entonces, cuando vamos a colocar brackets en pacientes adultos que tienen desgastados los dientes, si podemos reconstruirlos antes de la colocación, es ideal, como les platicaba, pero va a haber ocasiones en las que no vamos a poder. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular dentro de nuestro plan de tratamiento cuál es la altura ideal. Sí, les pongo aquí este ejemplo rápido de un paciente de 28 años que tiene sus dientes desgastados. Idealmente lo que debimos de haber hecho aquí es haber hecho unas restauraciones antes de iniciar el tratamiento. Pero ¿cuál es el problema? Su mordida no me impedía hacer esas restauraciones. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues bueno, hicimos un análisis, calculamos cuál es el tamaño ideal del diente para pensar cuál es la altura ideal que vamos a colocar. Inclusive hasta hicimos un mock-up para ver cómo queríamos nosotros que quedaran esos dientes y ya colocamos los brackets en la posición que nosotros calculamos. Ahora, otro tip, si yo tengo, por ejemplo, un bracket metálico, ¿qué sucede? Pues bueno, alineas, quitas el bracket, lo puedes arenar, y después lo puedes recolocar. Pero cuando tenemos brackets estéticos, a veces corremos el riesgo de que al momento de quitar ese bracket se pueda desprender, fracturar o le pueda pasar algo. Entonces, por eso es que hacemos todo este cálculo previo para poder colocar, para poder después hacer unas restauraciones y ya tener una altura más ideal del paciente y ya continuar con el tratamiento. Esto lo hicimos para evitar la recolocación, ¿verdad? Pero pues bueno, obviamente yo sé que van a pensar, bueno, pues yo lo que haría, recolocaría los brackets, pues sí, si tienes un bracket metálico, hay que hacerlo, es lo más correcto, pero en el caso donde tienes un bracket estético como este que es un Diamond Clear, pues bueno, no lo quiero quitar, desde antes pienso esa altura para evitar tener ese problema. Bueno, tenemos una sonrisa gingival y yo, como en este caso que tengo o sea, tengo una erupción pasiva y aparte de un labio corto, pues bueno, calculamos el tamaño del diente, como les digo, aquí tenemos un diente cuadrado de 8 milímetros de ancho por 8 de alto. Y lo que queremos hacer es primero darle la altura ideal, ¿verdad? Se hace una gingivectomía, vean, al mes ya tenemos un tamaño más correcto, 2 milímetros más, y ahora sí ya podemos colocar los brackets sin ningún problema. Si yo coloco los brackets como están aquí en la parte del lado izquierdo, pues nuestro paciente va a estar batallando con inflamación en la encía, va a batallar para cepillarse y pues bueno, no va a ser cómoda la experiencia del paciente. Acuérdense que aquí también lo que nosotros queremos es, y lo que siempre digo, que sea cómodo para nuestros pacientes y fácil para nosotros. El segmento inferior, pues bueno, aquí es relativamente más sencillo, salvo hay que, por la oclusión, siempre imaginarnos dónde está la línea de la oclusión, ¿verdad? La línea de los puntos de contacto y tratar de colocar los brackets por abajo de esa línea, a la altura que ustedes quieran. Lo que es el segundo molar, aquí no tenemos que variar la posición, ¿verdad? Con respecto al primero, casi siempre lo podemos poner a la misma altura, salvo que es muy común también tener segundos molares que están mesioangulados. Pues bueno, a veces variamos un poquito o exageramos de más la angulación de ese bracket para que se pueda verticalizar de una mejor manera, cuando ese es el caso, ¿verdad? Pero casi siempre lo que son los primero y segundo molar van a la misma altura, el premolar también. Aquí nada más con los premolares, como tip, es bien importante, a veces tenemos mucha anomalía en la forma y buscamos ponerlo en la protuberancia mayor, pero a veces esa no está en el centro del diente. Entonces, es bien importante ver muy bien el caso o ver muy bien con el espejo cuál es el surco y poner el bracket que sea paralelo a ese surco, ¿ok? Como vemos aquí, tanto en el primero como en el segundo premolar, son dientes, y ustedes lo saben perfectamente bien, que tienen mucha variabilidad de forma y puede ser de repente el problema principal es eso, ¿no? La variabilidad. También que queden las crestas marginales a la misma altura. Yo utilizo mucho una sonda periodontal para ayudarme porque es una mini regla, pero también ahí mido el tamaño que tengo entre lo que es la cresta y pues bueno, esa es la modificación que le voy a hacer yo a la altura de mi bracket. Al mismo tiempo también me sirve para visualizar el eje longitudinal de los dientes y la punta redondeada pues también me ayuda mucho para poder quitar el excedente de material. Entonces, como tip, pues, una sonda periodontal es siempre hay que tenerla a la mano. El canino, como les mencionaba, ligeramente mesial también. Es importante porque si nosotros no lo hacemos, lo ponemos en el centro, pues bueno, vamos a estar después batallando mucho con lo que viene siendo un escalón entre lateral y canino.
que antes o cuando trabajábamos con estándar Edgewise, siempre hacíamos lo que es el offset en el canino. Pues bueno, yo por mucho tiempo me pasaba eso y el fix ahí fue simplemente colocarlo ligeramente semecial, ¿verdad? Y ahora sí ya se me corrigió esa posición. Los laterales inferiores, estos son dientes que también de repente siempre van a ser dientes que miden un poquito más ancho que el central inferior, ¿ok? Por lo general, en promedio es 0.5 milímetros más ancho el lateral que el central y tiene una forma un poquito más triangular. En muchas prescripciones de brackets vamos a tener que los 4 incisivos inferiores son iguales. Aquí, por ejemplo, en Damon varía, es diferente el lateral central, tiene un poquito más de angulación, lo que viene siendo el lateral inferior. Entonces, vamos a evitar tener ese problema. Pero cuando tenemos laterales que son visiblemente más anchos, podemos ponerlo ligeramente, tantito semecial, porque no sé si les ha sucedido que de repente tienen los centrales y el lateral está ligeramente rotado y están en el mero centro de la corona clínica y estás con un arco rectangular y aún así no se te corrige, es por el tamaño del diente. Vean, aquí como en esta imagen que tengo el lateral que está un poquito más ancho que el central, yo lo estoy colocando ligeramente semecial y eso me va a ayudar a evitar tener ese escalón en un futuro. Vean, aquí tengo un arco recto, ya después, y aquí me quedo a la misma altura, ¿verdad? Estamos con un arco rectangular. El central, pues obviamente este lo vamos a colocar en el mero centro de la corona clínica. Lo que les mencionaba de las angulaciones, por ejemplo, en el sistema de Damon lo que manejamos distinta angulación en lo que es la raíz del diente porque vamos a tener una divergencia radicular. Es común, por ejemplo, cuando tenemos casos que utilizamos brackets que tienen la misma prescripción en los 4 inferiores, que después nos quedan como un abanico, sobre todo en los dientes grandes. Cuando les pase eso, yo les recomiendo cambiar la posición del bracket y angularlo, el lateral, si es una angulación, para que la raíz se vaya más hacia distal. Aquí lo podemos ver mejor. Los centrales, por ejemplo, en Damon, el Damon Q son 2 grados de angulación de tipping, lo que trae, el lateral trae 4 y el canino trae 5. Y eso nos permite tener esa divergencia radicular. Si nosotros por algún motivo o estamos trabajando con un bracket que no tiene este tipo de angulaciones, pues bueno, nada más, como coloquemos el bracket, ponerlo ligeramente semecial y angularlo tantito, y esto me va a evitar tener esos escalones tan incómodos que después tenemos que estar doblando mucho en lo que es el arco inferior, ¿verdad? Y pues bueno, también otro tip es colocarlo ligeramente hacia mesial cuando tengo un diente demasiado rotado o compensarlo más hacia la rotación para que al momento como se ve aquí, para que al momento con el que lo empezamos a alinear, se vaya a corregir de una manera más sencilla, ¿ok? Obviamente, estos son en dientes que están muy, muy rotados, pues bueno, podemos sobrecorregir ligeramente, estamos hablando de medio milímetro, algo muy pequeño, para que esa rotación se corrija más rápido, ¿ok? Y como vamos a ver aquí al final, estamos con un arco recto, está todo alineado y no están todos los dientes en el centro de la corona clínica. En el lado izquierdo podemos ver laterales muy anchos y esto es de repente, con brackets tenemos este efecto, lo corregimos ligeramente haciendo una posición un poquito mesial del central, ¿ok? Y pues bueno, la variabilidad en cuanto a alturas, si yo tengo, por ejemplo, un paciente con una mordida abierta, pues bueno, si la corona clínica te da, puedes ponerlo medio milímetro más abajo para que te ayude a cerrar mejor esa mordida, o cuando tenemos una sobremordida profunda, una sobremordida vertical, colocarlos ligeramente hacia incisal para poder nivelar mejor esa curva de Spee. Y estos serían como, pues bueno, tips en cuanto a las alturas de los brackets. Ahora, esto es cuando lo hacemos de una técnica directa. El cementado indirecto de brackets nos viene a resolver o nos viene a facilitar mucho el poder nosotros medir, rayar el modelo, escoger exactamente la posición en la que lo queremos. Por ejemplo, aquí estamos colocando estos brackets de una manera indirecta, como un modelo, los pegas, mides perfectamente bien las alturas que quieres hacer. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo no, en algunas partes, a veces la base no llega completamente a lo que es la anatomía del diente. Es aquí cuando después tenemos que rellenar un poquito. Por eso es bien importante poner una buena cantidad de material ahí para que no se te vaya a desprender el bracket. Y, por ejemplo, les pongo este ejemplo. Aquí, por ejemplo, el primer premolar. Vean cómo clínicamente la angulación se ve de una manera, pero la realidad es que es diferente. Entonces, este tipo de detalles a veces no los vamos a poder observar nosotros clínicamente. Los vamos a hacer, lo único es hacerlo de una manera indirecta. Entonces,
Pues bueno, la posición también obviamente aplica para la técnica indirecta de bracket, ya sea si lo quieres hacer con un silicón frío, si lo quieres hacer con un silicón caliente, que es lo más común. Primero pegar los brackets al modelo, los puedes pegar con resina si quieres, o puedes utilizar un pegamento a base de agua, que es más fácil de retirar, sí que es más sencillo para después nada más limpiarlo y no tener residuos de ese material. La recomendación con esto es que hay que limpiar muy bien la base del bracket si vas a hacer una cucharilla de cementado indirecto, y podemos limpiar después la base de bracket con acetona, con un microbrush o con un instrumentito, limpiar muy bien con acetona. Eso va a quitar todas también partículas de grasa que tengamos ahí, de aceite, y nos va a ayudar a que tengamos una mejor retención. ¿Ok? Ahora vamos a platicar un poquito acerca de este cementado en directo, pero en este caso con el sistema personalizado Insignia. ¿Ok? Ahora, ¿qué es Insignia? De hecho, creo que ya ayer hubo un webinar también acerca de esto. Y pues bueno, lo que es el sistema Insignia es un sistema que con un diseño vamos a partir de un modelo digital, ¿verdad? De un escaneo de la boca del paciente, podemos nosotros ahora sí construir lo que vienen siendo brackets que sean para el exactamente para ese paciente. ¿A qué nos referimos con esto? Y no los quiero confundir. Simplemente se hace un scan de lo que es la corona del diente. También podemos nosotros poner un archivo de DICOM, que eso viene de lo que es el CONBIM, y el paciente vamos a poder nosotros ver hasta las raíces del diente. Entonces, ya con este modelo virtual, ¿verdad? Nosotros podemos planear, ¿verdad? Primero vamos a escanear, después planeamos cómo queremos que quede nuestra oclusión final, ¿sí? Es como una ingeniería inversa. Primero tenemos un modelo determinado y en base a eso, pues bueno, nosotros ya se va a fabricar el aparato, la aparatología, y ya con esa aparatología ya se va a construir. Ahora, este software, que es el Approver, nos va a ayudar a visualizar, ver bien lo que es la sonrisa de nuestro paciente. Y ahora lo que platicábamos, cuando vamos a tener de repente lo que son anomalías de tamaño dental, aquí no las compensa. Entonces, vamos a poder nosotros compensar tanto el torque en casos de extracciones, si le tengo que agregar un poquito más de angulación, o en caso de que yo no quiero, por ejemplo, un torque bajo, pues bueno, también me hace esas compensaciones de torque dependiendo del plan de tratamiento que nosotros tengamos. Y aquí la aparatología se va a fabricar específicamente para la sonrisa del paciente. Insignia también utiliza brackets gemelos o brackets de autoligado que tienen lo que es la tecnología SpinTech, que es como una puerta igual que el Damon. Ahora, se van a fabricar jigs individuales, que es eso, son unas guías que ahorita se los voy a mostrar, que es para el cementado indirecto. Cuando nosotros hacemos una predicción así muy precisa, por ejemplo, aquí tenemos un paciente que es un caso bastante sencillo, pero tenemos aquí, por ejemplo, la predicción. Nosotros estimamos o planificamos cómo quiero yo que quede esa mordida, y en base a cómo va a quedar la mordida, me van a calcular la altura del bracket, la compensación vestíbulo-lingual, o sea, el grosor del bracket también, para poder crear también arcos que me van a dejar esta oclusión que yo estoy planeando, ¿ok? Entonces, la gran ventaja de eso es de que desde antes yo ya puedo saber qué oclusión quiero, qué compensaciones quiero hacer, y obviamente, pues bueno, es una cuestión nada más de tiempo de estar planeando cómo hacerlo. Yo lo utilizo mucho con casos de pacientes quirúrgicos, cuando quiero prever angulaciones o quiero hacer rápido el tratamiento, o sea, no perder tanto tiempo en la planeación. Pues bueno, perdón, en la cuestión clínica, me pierdo un poquito, me invierto más tiempo, no es perder tiempo, invierto tiempo en la planeación para que al final la clínica sea mucho más sencilla. ¿Ok? Y ya con esto, pues bueno, ya ahora sí con la maloclusión se fabrican los jigs o las guías de transferencia para colocar los brackets. Bueno, aquí ya está un par de meses, se alinea bastante rápido y el tratamiento sale de una manera más sencilla. Ahora, ¿cómo es el protocolo de cementado con este sistema? Lo primerito que hay que hacer, pues bueno, es revisar, ya una vez que hacemos toda la planeación, es revisar que venga todo en la caja, ¿verdad? Nos van a mandar una caja, esta es la cajita de lo que es el Insignia, y dentro de esta caja lo que va a venir, pues van a venir los brackets, vamos a tener aquí una cajita con los arcos, vamos a tener 5 secuencias de arcos, que pueden ser redondos o rectangulares, ya el que tú escojas, dependiendo de lo que quieras hacer. Y también vamos a tener guías de transferencia en caso de que un bracket se nos desprenda, pues bueno, para poder hacer un cementado individual de un diente. Aquí va a venir, bueno, la papelería del caso. Aquí tenemos los arcos, por ejemplo, de esta paciente en particular. A estas son las guías de transferencia cuando vamos a hacer un recementado de brackets.
siempre vienen con los dientes que más se nos caen, pues yo creo que eso es universal, son los molares. Entonces, al ser tubos, pues es más fácil que se pierdan. Entonces, pues bueno, siempre va a venir con un juego extra de tubos de segundos molares, de primeros y segundos molares, ¿ok? Ahí están las guías ya individuales. Entonces, si de repente a los 6 meses del tratamiento se te cayó el premolar, pues bueno, nada más agarras esa guía individual, pones el bracket ahí y los cementos para que te quede a la altura que tú prescribiste. Ahí obviamente trae también un instructivo. Y pues bueno, estos son ejemplos de las hojas de indicaciones, porque también, bueno, nosotros podemos indicar stripping, podemos hacer algunas indicaciones en cuanto a la altura, la forma. Aquí podemos ver nosotros cómo va a quedar, ¿verdad? Sabemos, aquí también en las guías va a venir exactamente la altura del bracket, el inset, el offset que trae, para que nosotros podamos hacer toda esa planeación, ¿ok? Es una planeación completamente digital, vienen las formas de arco, ¿verdad? Y esto es la verdad que está muy padre porque te facilita que tú puedas hacer tu tratamiento más rápido. Cuando es, por ejemplo, un tratamiento que es 100% personalizado, es metálico el bracket, pero si quieres utilizar brackets estéticos también, ahí no están personalizados, pero sí utilizamos torque alto, bajo y estándar, dependiendo de lo que queramos hacer. Estos son los jigs de colocación, las guías. Estos están pegados, o sea, los brackets están pegados al jig con un pegamento a base de agua para que no se caiga. Es bien importante, ahorita les voy a mostrar los pasos, cómo lo hacemos, pero el retirarlo para que no se vayan a caer los brackets, porque sí puede ser un problema. Ahora, lo primerito que vamos a hacer, vamos a probar el jig que quede perfectamente bien, que baje, que en la zona que lo vamos a colocar, ver bien que esté bien adaptado. Puede ser que de repente por alguna falla que no esté bien, hay que hacerle alguna pulidita o acomodarlo, pero por lo general va a quedar bien. Primero es importante probarlo para que sepamos dónde lo vamos a poner y ahora sí ya proceder a hacer todos los pasos, ¿verdad? Probar que siente muy bien. Ahora, obviamente, como habíamos platicado, es lavar, primero pulir, aquí colocar el ácido fosfórico. Como les mencionaba, yo utilizo lo que es el eyector quirúrgico para retirarlo. No toco el diente, simplemente lo acerco tantito, lo retiro y después vamos a lavar muy bien. Esto es bien importante. Yo les mencionaba que cuando es con gel, 20 segundos, un tip, puedes tú irte 5 segundos así a cada diente y obviamente también vas a estar lavando porque, primero al molar y luego 5 segundos al premolar. En total vas a estar irrigando bastante tiempo en esa zona donde vas a colocar. Y obviamente preparar la zona nada más que vas a colocar y después preparar los demás. El cementado nos vamos a tardar, en lo que te acostumbras a hacerlo, te vas a tardar un poquito más, pero a la larga va a ser más sencillo, cada vez más fácil, ¿verdad? Ya una vez que colocamos lo que es que secamos muy bien, acuérdense que se vea blanco escarchado, vamos a colocar el primer y ahora sí vamos ya previamente, o el asistente o alguien, vamos a montar, como vemos aquí, la resina en la base del bracket, como les digo, con espátula. Es bien importante o sea, untarla bien en toda la base, una capa así delgadita, y después, o sea, que no tampoco quede demasiado delgado, hay que poner también un poquito de material de más para que sobre, tanto en los molares o aquí como en los premolares de este caso, ¿verdad? Que son Demon Clear. Ahora, un error que a veces hacemos es cuando tú lo colocas que sea un sentido vertical, lo único que vas a provocar es que todo el pegamento se vaya a quedar o se vaya a correr. Entonces, para poderlo colocar, aquí como ven, primero lo vamos a colocar, por así decirlo, de la parte lingual o palatino y lo vamos a girar hacia vestibular, ¿ok? Para que tenga un vector de colocación de afuera hacia adentro y no así vertical, para que no vayamos a desperdiciar ese material y luego nos vaya a quedar todo el material en la parte oclusal del bracket. Entonces, ya una vez que lo colocamos, ¿ok? De esta manera que les digo, podemos proceder a eliminar el excedente con el microbuche alrededor. La ventaja de este tipo de jigs es que tú puedes trabajar un poquito, no tanto en la parte oclusal, pero sí tanto hacia gingival, vestibular y mesial, puedes retirar el excedente y hay que hacer presión, ¿verdad? Ahí como viene la flecha, ahí no pongo el dedo porque pues, tenía que tomar la foto, pero así donde está la flecha, imagínense que está el dedo haciendo presión a 45 grados más o menos el ángulo y después ya vamos fotocurando cada uno de los brackets. Aquí la ventaja es de que, pues bueno, estos jigs son transparentes, como ven, al momento de poder nosotros poner la luz, pues bueno, se va a irradiar. Aquí vemos con contraste, vean cómo está la luz irradiada ahí y va a ser suficiente para hacerlo 20 segundos en cada diente y ya se va a fotocurar el bracket.
pero esa parte es bien importante, cómo lo vamos a colocar sobre el diente para que no se nos vaya a desparramar toda la resina. Que esto también aplica cuando lo vas a hacer con un cementado indirecto en tu consultorio, si lo quieres hacer con una guía de silicón, también pues es bien importante cómo lo vas a colocar, porque la mayoría de las fallas o la mayoría de los problemas que vamos a tener ahí es de que el material queda demasiado excedente por todos lados, ¿ok? Ahora, esta parte es bien importante, donde vamos a colocar una muy buena cantidad de agua, ¿verdad? Para que se pueda disolver lo que es el pegamento que va sobre el bracket. Casi siempre a todos nos pasaba al principio que no hacíamos este paso correcto, le poníamos muy poquita agua, no se disolvía bien y al momento de querer quitar lo que es el jig, se te venía con todo y el bracket. Entonces, un procedimiento que relativamente tiene que ser fácil y sencillo, nos tardábamos más tiempo. Entonces, aquí, como verán, irrigamos muy bien, empezamos a aflojar y ya se cae el jig de una manera bastante simple. Pero es bien importante este paso cuando estamos quitando el pegamento que está de lo que es la guía al bracket, ¿ok? Entonces, con una pinza Weingart o con la que tengan, hay que colocarlo y vamos a tratar de retirarlo con el mismo vector, ahora en contra con el que colocamos la guía, vamos a hacerlo al revés para poderlo desalojar de esa parte. Y esa es una manera pues bastante fácil y simple para poder hacer este tipo de cementado. Aquí están los jigs. Y pues bueno, nada más para repasar, esa es la base del jig. Es bien importante, tanto en el cementado directo como indirecto. Hay veces que nosotros colocamos los brackets, la resina así, ¿verdad? Nada más ponemos un poquito de resina. Hay veces que agarramos la mala costumbre de con el dedo esparramarlo. Es bien importante utilizar una espatulita de plástico, puede ser inclusive una espatulita de madera o una de resina para poder distribuir muy bien la resina en la base. Hay veces, dependiendo del tipo de material o que se te va a quedar pegado la resina a la espátula, pues bueno, por eso lo vamos a mojar un poquito en primer como tip para que se pueda alisar bien. Acuérdense que es como untar, vas a mantequilla en un pan, vas a untar toda la base del bracket para que entre bien y poder tener una mejor retención mecánica. ¿Verdad? Si lo vemos por esta vista, pues bueno, es como quitar bien hacia lo mesial y hacia distal y que quede bien colocado ahí. Y hacer presión, ¿verdad? En un ángulo de 45 grados para que esté bien colocado. Si hacemos presión en oclusal, puede ser que el bracket no quede bien adherido. Entonces es bien importante esa posición. Por eso hay que probar bien el jig antes de colocarlo para que veamos ahí si hay algún espacio que está quedando, bueno, nosotros poderlo tomar en cuenta para que nos quede de una mejor manera. Y pues bueno, es como todo, presionar, como les digo, presionar 45 grados, es fijarnos muy bien en los detalles y cada vez este procedimiento, pues bueno, lo vamos a hacer de una manera mucho más sencilla. Y en el retiro, pues bueno, bastante sencillo. Y pues bueno, eso es una manera de hacer un cementado indirecto con el sistema Insignia, que es ortodoncia personalizada. Ya con esto, digo, vamos a terminar, estamos bien a tiempo. Siempre es importante, digo, siempre pongo una foto de los alumnos porque obviamente el enseñar o el dar clases a mí me ha ayudado mucho a aprender más, ¿verdad? A tratar de esforzarme para poder transmitir el mensaje. Y como les decía, obviamente siempre vamos a aprender de los errores. Es bien importante en nuestra consulta evaluarnos y medirnos si de repente algo lo estamos haciendo bien. Como les comentaba lo que me pasaba a mí, que de repente tenía más tubos de un lado que de otro y era porque realmente no estaba aislando bien un proceso tan mecánico y tan simple que hacemos todos los días, pero a veces no observamos lo suficiente para que las cosas, para hacerlo mejor. Y para terminar esta frase que dice que lo maravilloso de aprender algo es que nadie nos lo va a quitar. Entonces es bien importante aprender siempre, estarnos capacitando, preguntar. Yo de repente le pregunto a mis amigos cuando tengo dudas, a mí me preguntan también muchas personas. Y obviamente, pues bueno, los alumnos en la escuela, ese es mi trabajo, pero pues bueno, hay que buscar siempre aprender, estar en este tipo de webinars que nos ayudan mucho. La gran ventaja de la pandemia, lo único poco bueno que nos dejó, pues es esto, ¿no? Ya la educación a distancia, como algo establecido, porque ya era un hecho y ahorita, pues bueno, lo estamos perfeccionando cada vez más. Y pues bueno, no me queda más que agradecer a ORMCO y a ustedes por este tiempo.
Espero que se hayan quedado con algún tip o algo de información que les sirva para que lo puedan aplicar en su clínica. Observen muy bien todo lo que están haciendo día a día cuando van a pegar un bracket. El arenarlo es bien importante. Cuando nosotros amblasteamos un bracket, aumentamos el 30% de la retención. Eso de nada más pasarle una fresita, no, es bien importante quitar todo el pegamento para tener esa adhesión, esa adhesión en la base del bracket. Una malla que está tallada no sirve, tienes que cambiar ese bracket. Entonces, como recomendación, pues bueno, es observar muy bien y espero que les haya servido la información que les compartí el día de hoy. No sé si tenga alguien alguna pregunta.